Bienvenidos nuevamente a su canal cristiano Cristo es el fundamento seguro. Vamos en este momento a analizar un tema que es muy controversial para las personas que son de creencia católica. El tema ¿es correcto rezar o buscar la intercesión de María, la luz de la Biblia? Recuerde que este canal es un canal cristiano donde el fundamento es la Biblia. Todo lo que predicamos o enseñamos lo hacemos bajo la luz y la dirección de la Biblia. Por eso es que hacemos muchos temas para probarlos o pasarlos por ese filtro de la Biblia para ver si tienen algún respaldo o sustento. La idea no es contender con nadie, sino más bien sacar a la luz todo error y probar si la Biblia pues aprueba, en este caso lo que hemos dicho, la intercesión de María, como muchos la tienen como mediadora o intercesora. Recuerde que dice la Biblia que solo la verdad nos hace libre. Por eso pretendemos nosotros enseñar la Biblia, enseñarla de manera correcta y ver si es correcto a la luz de la Escritura la intercesión de María, como muchos enseñan. Antes de avanzar, solo quería decirle que si tú eres nuevo en este canal, pues te suscribas, me dejes un comentario si te gusta este tema, si estás de acuerdo o si necesitas añadir algo, algún comentario que sea de edificación, hazlo con respeto siempre y para la edificación de todos. Recuerda que Cristo es el fundamento seguro y suscríbete para que seamos más en este canal. La Iglesia Católica ha tomado este texto, el texto de Juan capítulo 2, versículo 3 al 5, como un modelo doctrinal para enseñar que efectivamente María es intercesora o que intercede, tomando este ejemplo, una narración del apóstol Juan en el capítulo 2, donde se narra el objetivo de este texto o de este capítulo fue, como dice la última parte del texto, en el versículo 11, dice que esto fue principio de señal del Señor Jesucristo convertir el agua en vino. Este texto no está enseñando algún ejemplo o una forma de intercesión o un mandato exclusivo doctrinal como ejemplo de intercesión de María o para seguir, porque si leemos todos los demás capítulos y los libros de la Biblia no encontramos ningún otro ejemplo de que alguien le haya pedido intercesión a María. Por lo tanto, en este capítulo lo podemos ver más bien como una narración donde Jesucristo junto con su madre y sus discípulos son invitados a una boda en Caná. Y dice el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Es decir, que hagan todo lo que Jesús dijere, no más bien que hagan todo lo que María dijere. Por lo tanto, este texto no es ninguna enseñanza de forma doctrinal de la intercesión de María o que nos enseñe de que este texto María le está exigiendo a Jesús de que tiene que cumplir sus órdenes como madre, o tampoco nos está enseñando que este texto específicamente nos dice de manera doctrinal que María intercede ante el Dios o ante Jesús por el hecho de ser la madre de Jesús, es decir, de Dios manifestado en carne. Por lo tanto, esto simplemente es una narración de la vida de Jesús. No es ningún punto doctrinal para tomarlo o que nos enseñe acerca de la intercesión de María. Por otro lado, las formas correctas enseñadas por el mismo Señor Jesucristo de cuál es la manera correcta
de orar y a quién orar o a quién pedirle y quién es el verdadero intercesor. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14. En estos versos encontramos las palabras del mismo Jesús que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Jesús dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Note que Jesús aquí se presenta como el intercesor para pedir algo en el nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Si algo pides, dice, en mi nombre, también lo haré. Nótese que Jesús mismo está declarando que no existen más intercesores, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en cualquier otra época, sino solo Él mismo Jesús. Y también después los apóstoles y todos los demás hombres de Dios enseñaron la misma doctrina. Note lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice este texto: porque solo hay un Dios y un solo mediador o intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 de Timoteo 2:5. Pretender poner a otras personas, aún a los santos, a los seres, hombres y mujeres santos como fue María o cualquier otro personaje bíblico, como intercesor o mediador, es quitarle el lugar que Jesús tiene como el único mediador, porque hay un solo, dice este texto, entre Dios y los hombres como mediador o como intercesor. De hecho, hay muchos textos que dicen que Jesús intercede a la diestra del Padre. Es el único que está cerca del Padre como el mediador, como el redentor, como el salvador. Por lo tanto, no es correcto llamar a alguien más o pedir o pretender acercarse a Dios por medio de otra mediación, porque sería como añadir, sería literalmente añadir y quitar la efectividad de Jesús como intercesor o como mediador. Añadir que ya son dos personas que interceden o añaden, y eso es añadir a la Escritura. El texto es muy claro. Hay un solo mediador o intercesor entre Dios y los hombres. Esta es la forma correcta enseñada por el apóstol Pablo. Y también veíamos en Juan capítulo 14, versos 13 y 14, que Jesús mismo nos enseña que todo lo que le pides al Padre en su nombre, Él lo hará. Porque Jesús enseñó que Él es el único mediador. No podemos pedir por el nombre de ningún otro personaje porque no es correcto, no tiene fundamento bíblico. Todos los personajes bíblicos, María, profetas, los apóstoles, todos tuvieron un rol muy importante en el plan de Dios, en la obra de Dios. Fueron hombres y mujeres santos que Dios los utilizó para sus grandes propósitos. Pero no podemos ir más allá de lo que la Biblia no nos enseña, porque sería añadir. Por lo tanto, no es correcto la intercesión de María porque no tiene fundamento bíblico. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No podemos hacer otro tipo de oración porque la Biblia dice en Mateo 6, 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan porque por su palabrería serán oídos. Las vanas palabras y las repeticiones son palabras sin sentidos, cosas extrabíblicas, palabras que solo se las lleva el viento, como hacen, dice, las personas que no conocen. Los gentiles son gentes que no conocen de Dios, pero usted y yo que conocemos la Biblia y que también muchos están conociendo, aprendiendo, debemos hacerlo de la manera correcta. Por lo tanto, la palabra dice muy claro que María no es la intercesora. María fue la madre de Jesús, una sierva de Dios, escogida, amada de propósito, una mujer de fe, una mujer incluso de oración, que oraba mucho a Dios, porque la Biblia narra en Lucas capítulo 1 y 2 que ella también esperaba la redención y la salvación para su nación. Y la
salvación en el Mesías. Dios te bendiga. Si este contenido te edifica, suscríbete, déjame un comentario y recuerda que solo Jesucristo es el mediador y el único fundamento seguro para la salvación, para la vida eterna y para estar en la doctrina correcta.